Vez con nuestra hermana Nancy Muñoz de Librería Maranata Lindavista. Y hace poco tiempo estuvimos hablando acerca del sufrimiento, que creo que en este nuevo tema de la oración de Javes lo volveremos a tocar, porque ahí hay algo acerca de eso, del sufrimiento, pero bueno, ya lo platicaremos. Y estamos nuevamente, tenemos ese gusto de que esté aquí nuestra hermana Nancy Muñoz. Muchas gracias, hermana Nancy, por estar aquí. Gracias a ustedes, un gustazo estar otra vez acá con Lili y Ale, de Enviando Vida y de tantas cosas que están haciendo para la extensión y el establecimiento del reino. Así que estoy muy contenta de estar acá. Así es, pues que Muchas así gracias, sea. bienvenida. Gracias, Lili. Así es. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de la oración de Javes, un tema muy interesante que ahorita pues ya empezaremos a platicar. A mí me gustaría mucho en este tema de Javes, lo estuve estudiando, hermana Nancy, Sí. y sobre todo en el libro, ¿no? Que es lo que también estamos buscando con estas pláticas, incitar a la lectura de temas bíblicos que mucho nos hace falta. Y estudiando, pues me empecé a enfocar solamente en la oración de Javes, ¿no? Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Ujú. Pero de pronto me nació la inquietud de ver el trasfondo del libro de las crónicas, ¿no? Sí, Y me pareció interesante y es por eso que me gustaría abrir con esa pequeña introducción de un adelante. libro que es escrito a lo mejor como un complemento a lo mejor hasta de primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Ajá. una extensión. Sin embargo, estudiando vi que es un libro escrito muy especialmente para un pueblo post-exilio. Así Primera y es. segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, estamos hablando de la misma historia del pueblo de Dios, pero hablando de un pueblo, o con la intención más bien esos libros, hacia un pueblo antes del exilio, donde contamos la historia. Cambia mucho la perspectiva de un sacerdote, además, que probablemente lo escribió Esdras. Cambia mucho la perspectiva de esa misma historia contada a un pueblo que viene del exilio babilónico, Ujú. de esos 70 años, un pueblo que Bastante, sí. sufrió bastante y es escrito con el propósito de alentar a ese pueblo que viene de un sufrimiento, de platicarles por qué fue el sufrimiento, porque hubo idolatría, porque hubo muchas cosas, se alejaron de Dios, y ahí voy entrando un poquito para entender el trasfondo. O sea, me gustó mucho decir, no es lo mismo una oración de alguien que viene del exilio. Ujú. Hacen un alto en las genealogías y mencionan una persona que se está reivindicando con Dios, empezando a orar con el Dios de Israel, y ahí ya cambia la perspectiva, ¿no? Él es una persona, Javes, que sabe a quién le está orando, sabe que Dios es fiel, sabe que Dios lo puede bendecir y que lo puede librar del mal y que lo puede ensanchar. Él sabe a quién le está pidiendo. Entonces, como que empieza, por eso quería hacer esa introducción al libro de las crónicas. Ese personaje, Javes, sabe a quién le está pidiendo y Dios responde. Y es lo mismo que nos pasará en la vida, ¿no? Si nosotros sabemos, Dios es fiel, aunque nosotros no somos fieles. Dios cumple sus promesas, a pesar de nuestro mal comportamiento, Él cumple. A pesar de todo eso, y otros temas, ¿no? Pero bueno, solamente quería iniciar con ese trasfondo del libro de Crónicas, dirigido para hacer comprender esa fidelidad de Dios a un pueblo que viene de haber sufrido del exilio. Me parece muy atinada la introducción porque creo yo que una vez que nos relatan lo que sucedió, podemos tener inspiración, pero también el reto de no volver a caer en los mismos errores, ¿no? Y yo creo que esa labor que realizan los escribas de relatar todo lo que había sucedido con aquellos reyes es de vital importancia para el tiempo de Javes. Y aún hoy que nos puedan decir, oye, hace tanto tiempo sucedió tal o cual cosa, nos ayuda a hacer una reflexión y no caer en errores, en faltas, en aquellas cosas que nos pueden traer
incluso maldiciones, ¿no? Que es Ujú. algo muy, muy vital. Y otra cosa que me llama la atención del relato que hace, que en el tiempo de estos relatos no había ley, era de boca en boca que se pasaba la información y quizá tenían un esbozo del Pentateuco. Ujú. Entonces, todavía cobra más relevancia el hecho de haber hecho estas remembranzas porque no había nada escrito como ahora en los 66 libros que componen nuestra Biblia. Y dicho sea de paso, pues valorémoslo, ¿no? Porque Claro, hay sangre de muchos mártires, hay un trabajo tremendo que a ver si en una oportunidad podemos tocarlo, de tener ese trabajo hoy ok, y que a veces como cristianos no lo tomamos con la importancia y relevancia que tiene, sino si tengo tiempo, si mi mañana es tranquila, tomo un tiempo para abrir ese tesoro. No, tenemos que hacerlo todos los días, ¿no? Esa claro, es la primera reflexión. Eh, Antes de entrar en materia, si les parece bien, me gustaría hablarles de qué es la oración. ok, Y hay algunas referencias que pudiéramos dar. Una de ellas que me llamó la atención es de otro libro, se llama Cristiano de Rodillas, es un libro anónimo, no tiene autor, escrito, pero sabemos que alguien estuvo detrás de ese trabajo, no sabemos su nombre, se llama Cristiano de Rodillas. Y ahí me gustó mucho, me bendijo la experiencia que tiene Dwight L. Moody, que él es el fundador de una editorial en Estados Unidos que se llama Moody y que después creó una rama en español que se llama Editorial Portavoz. ok, Entonces, él en sus años mozos estuvo a cargo del grupo de niños de una iglesia y les preguntó a los niños, ¿qué es la oración? Y uno de los niños le contestó, Dwight estaba pensando, van a decir cualquier cosa, están bien alborotados, no creo que sepan, que tengan una concepción correcta o completa. Y uno de los niños le dice, orar es plantear a Dios nuestros deseos respecto a las cosas que son conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, confesando nuestros pecados y reconociendo agradecido su misericordia. Wow. Y entonces el autor de Cristianos de Rodillas dice, yo creo que aunque Moody tenía expectativas bajas, superó esta respuesta a sus expectativas. claro, Y entonces Dwight, cuando escucha a este niño, le dice al niño, da gracias a Dios que naciste en Inglaterra. Y claro. entonces, porque estaba en ese tiempo allá. Y ahora pudiera sonar así como elitista, racista, el que da gracias a Dios que naciste allá. No, es que en ese tiempo todavía el evangelio no había corrido tanto. Y había países tercermundistas que no tenían a Jesús en su noticia. Entonces, que este niño diera esa respuesta era algo bonito, ¿no? Entonces, Claro, a manera de introducción, pues les quería decir, ¿no? Que muchas veces tenemos concepciones de mil maneras, pero es planteo a Dios cosas que son conforme a su voluntad, orando en el nombre de Jesús, confesando mis pecados y agradecido por su misericordia, por su gracia en mi vida. Eso es orar. claro, Y a veces le restamos importancia a la oración. Eh, Dicen en este libro también que para algunos cristianos es la última instancia o que es entrar en la presencia de Dios, pero no con el corazón de contemplación de adoración. Sin embargo, debemos entrar en la oración para contemplarle, para entrar en adoración y para tener comunión con Él como pastor, como padre, como Dios, pero también como amigo. claro. Entonces la oración es muy importante, es necesaria y la debemos tomar, así como la lectura de la palabra, como algo cotidiano, algo valioso, algo necesario. Y con entendimiento, porque muchas veces estamos orando, pero ya mi mente está en otro lado, ¿no? Sí. No, tengo que hacerlo con entendimiento. Este, ya hablando de la oración de Jabes, el autor es Bruce Wilkinson, Ujú. la editorial es Unilit y Bruce es un hermano que se ha dedicado a trabajar alrededor del mundo y él es un orador reconocido, es maestro de la palabra y bueno, ha destacado en su trabajo de escritor con este libro. Eh, Esta oración es pequeña, pero Ujú. tiene una recompensa enorme, porque Dios se lo concedió, dice al final de la oración. Fíjense que revisando este librito, que además es muy pequeñito,
Dice que Richard Seume es un capellán del seminario donde estuvo estudiando Bruce Wilkinson. Y un día les preguntó, ¿quieres una mayor visión para tu vida? Y la respuesta fue, decídete a ser una persona detallista para Dios. Porque una persona detallista es alguien que hace un poco más de lo que se le pide e incluso de lo que se espera de él. Entonces esta fue la raíz que motivó a Bruce para escribir la oración de Jabes, de escuchar a Richard Seume. Vamos a leer la oración de Jabes, si les parece. Sí, claro. Esta la encontramos en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Algo acerca de este hombre hizo al historiador hacer una pausa, aclarar la garganta y dejar de hablar de Aumai, Isma, Idvas, Aceleponi, Anub, nombres que quizá ni podamos pronunciar como debe ser, ¿no? Entonces, irrumpe de repente en este relato de decir, hubo un hombre ilustre que oró de esta manera, pero que fue concebido y dado a luz con dolor. De ahí el origen de su nombre, que es Jabes. El doctor Seume utilizó como texto la más breve de las biografías que aparecen en la Biblia. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Se destacó, por eso el historiador dijo, a ver, no puedo seguir y decir Jabes, Eume y Dar y pasarme de largo, porque este hombre tuvo algo especial. Así que es una forma muy linda cómo se fueron entretejiendo las cosas. Y esa frase de si tu mano fuera conmigo, a mí me impacta, me bendice y yo la he tomado como propia. Y creo que fue esa la razón por la cual me animé a hablarles de la oración de Jabes, porque pienso que si tenemos la mano de Dios sobre nosotros y si nos guardara en medio de la aflicción, del dolor, de esa situación complicada y que nos lo conceda, ya ganamos bastante. Sí, claro. Sí, estamos con él, ¿no? Así. Yo creo que es bien importante. En la mañana platicaba también con mi esposa justo eso, ¿no? De cómo viene el primero de Crónicas, el primero de Crónicas capítulo 1, el 2, el 3, el 4, creo que hasta por ahí del 6 o 7. Poco lo leemos porque nos lo vamos saltando, ¿no? Porque son todas las genealogías. Pero es bien interesante eso que menciona, hermana Nancy, cómo hace el alto, el escritor del libro hace el alto, ¿no? Para decir eso. Y es en dos pequeños versículos que a veces creemos que solamente Moisés, que ocupa muchos capítulos, y muchos, David, ¿no? Que ocupan mucha parte de la palabra de Dios, fueron grandes, ¿no? Y los tomamos así. Pero qué importante hacer ese alto, porque lo único que conocemos de Jabes, hablando como una biografía, es eso. Fue ilustre, más, y creo que ahí mencionaba algo del libro, donde dice, tienes que ser detallista con Dios. Exacto. Tienes que buscar hacer más, no quedarte estancado, sobresalir de todos los demás. Yo creo que esa es una característica bien importante. Era ilustre. Y la otra característica de Jabes es el dolor, ¿no? Que sabemos que en la cultura judía los nombres tienen algo muy especial, ¿no? Sí. Nos dicen mucho acerca de la persona, ¿no? Digo, no se diga de Jesucristo, ¿no? Como el Salvador, Dios con nosotros, o sea, significan mucho los nombres. Y en este caso, Jabes, hablamos de eso. Lo que conocemos de él es que fue ilustre, era detallista, buscaba sobresalir y que fue concebido en dolor. Hace la entrevista pasada, pues hablamos justamente del libro de Lisa, ¿no? Y hablando justo del sufrimiento. Sí. ¿No? Y yo creo que es una herramienta que Dios tiene para hacernos entender muchas de las cosas, que no quiere decir que venimos a este mundo a sufrir en absoluto,
venimos a aprender y una de las herramientas es ese sufrimiento. Así es. Pero qué interesante ver que una persona, un personaje de la Biblia, que fue concebido en dolor y que por el nombre y acerca de lo que sabemos de la tradición judía, tiene mucho que ver con su vida. Así es. Aún sobre el dolor, él no se detuvo para ser ilustre. Así es. No creció amargado por ese sufrimiento que había pasado. Y pues bueno, es lo que sabemos de Jabes, Así ilustre es. y concebido en dolor, una vida difícil. Sí, sí, sí. Yo no me imagino cómo su mamá, pensando en todo el dolor que le causó, dijo, se va a llamar dolor, y que todos los días le estuvieran diciendo, oye, dolor y dolor para arriba y para abajo, debió Claro. ser medio complicado. Él, como usted dice, no se amargó ni se concentró en el significado de su nombre y la connotación, sino quiso ser más y más para Dios. Y en el siguiente versículo, que es el 10, dice que Dios le concedió su petición. ¡Qué maravilloso! O sea, Dios escuchó, extendió su territorio, puso su mano sobre él, le bendijo, le concedió esa petición que él extendió. Sí vemos que es importante entender esta parte por lo que nos relata el hermano Bruce Wilkinson. Debemos vivir más allá de los límites. Y nos hace una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró a través de usted? En tal forma que supo sin duda que Él fue el que lo hizo. Yo creo que esta era una conciencia que Jabes tenía. Amigos, he hecho la oración de Jabes más de la mitad de mi vida, nos dice el hermano Bruce Wilkinson en el libro, de varios testimonios de gente que agarraron esta oración como forma de vida y que Dios les ha concedido esas bendiciones y esa respuesta por esta oración que le han estado. No es un mantra, es un decir, le voy a mezclar fe a esta oración de alguien que me dejó un ejemplo muy bonito. Por supuesto está la oración del Padre Nuestro y hay tantos ejemplos que el mero nos dejó, que es Jesucristo. Claro. Pero hay hombres ilustres como Jabes que nos pueden dejar. Dicho sea de paso que las cosas comenzaron muy mal para una persona de la que nadie antes había oído. Pero esta persona pronunció una oración muy poco común de 4 pequeñas frases. ¿Y cuál fue la consecuencia? Todo terminó extraordinariamente bien. Bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Estas son las 4 peticiones que resumen la oración tan poderosa de un hombre ilustre y que, como les decía, es un libro pequeño. Y en el desarrollo de esta oración nos dice el hermano Bruce, pedir, no es algo egocéntrico, es demostrar la dependencia que tenemos de nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos pedir con toda libertad y hay una frase que dice aquí también él, vamos ante un rey que nunca va a tener carencia en sus arcas. Pídele, Él te está esperando, Él quiere oírte, Él quiere escuchar tu voz, tarde, mañana y a mediodía, como es la costumbre que vemos que muchos hombres y mujeres adoptaron. Entonces, es muy bonito ver cómo la oración de Jabes es obligatoria, porque de otra manera, pues nos estamos perdiendo varias bendiciones. ¿Quién no quiere tener libertad del dolor? Muchos, sí, todos, ¿verdad? Todos. Entonces es no importante, por eso. Es importante caminar en esa dirección y trabajar para tener esta bendición. Cuando él dice, oh, si en verdad me bendijeras, se denota una vehemencia, un anhelo, una necesidad desgarradora, si en verdad me bendijeras. Yo entiendo entre líneas, es que no es que me has bendecido, pero si en verdad me bendijeras es algo más profundo, es algo más de trasfondo, ¿no? Y esa vehemencia yo creo que estamos llamados a tener como cristianos cada que nos acerquemos al trono. Claro. Ahorita me acordaré de algunas otras citas bíblicas que empezaron ahorita a llegar a mi cabeza. No, Salmo 115, hablando, hermana Nancy, de eso, del Dios que tenemos, que Él está dispuesto a bendecirnos. Así es. ¿No? Él está listo para bendecirnos. Ahorita le ponemos lupa a esa parte de pedir la bendición de Dios, y me refiero a lupa porque después dice, y que tu mano
esté conmigo. No es una Así bendición es. fuera de tu voluntad. Así No es es. una bendición para mi gloria, no es es una bendición donde quiero que además me acompañes. No recuerdo la cita bíblica, pero también la palabra de Dios dice, ¿no? Que en vano trabaja. eh, la- Si él no sí, guarda la ciudad, exacto, en vano vela la guarda. Ajá. exactamente. Y ahorita me estoy acordando ya de la cita, creo viene en Eclesiastés 4, ahorita la busco, donde también habla de esa bendición, que él nos va a bendecir más y más y más. Me acordé ahorita del Salmo 115, lo voy a leer en los versículos número 11, y que aquí viene algo también que Jabes, él invoca al Dios de Israel. Ajá. Eso es interesante Sí, también. claro. 15, 115, versículo 11, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Ahí Jabes pedía también ensancharse. Claro. Y aquí está hablando de eso. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese es al Dios al que le pedimos, no a cualquiera, el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, pues aquí está claro, al Dios al que nos estamos acercando, no pequeñito. Ahorita leo el de Eclesiastés y creo que también Pablo lo menciona, al Dios todopoderoso, ¿no? ¿Cómo no nos va a bendecir ese Dios todopoderoso, ¿no? Ahorita busco el de Eclesiastés, que también es una cita que está llegando ahorita a mi mente, y es una cita muy clara de que Dios está bien dispuesto a bendecirnos. Mencionaba ahorita, le pedimos lupa porque luego se tergiversa, ¿no? Dame, dame, dame y todo para mi gloria. Pero le ponemos lupa, que bueno, es un Dios grande y sí le podemos pedir grandes cosas, pero Jabes, muy inteligente, pide después, Señor, que tu mano me acompañe, bendíceme, ensánchame, pero no me dejes, que tu mano me acompañe. Cuando la mano de Dios nos acompaña, difícilmente nos equivocaremos en lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos da bienes materiales, si la mano de Dios está con nosotros, difícilmente nos vamos a equivocar con eso que Dios nos está bendiciendo. Así es, hermano. Este, redondeando un poquito lo que nos decía de pedir y de que nos muestra la dependencia que tenemos de Dios cuando venimos a Él en oración. El hermano Bruce Wilkinson estuvo relatando varias cosas y una de ellas fue una experiencia que tuvo en esos parques temáticos que hay en Estados Unidos. Y asiste con su niño, tendría unos 5 o 6 años la criatura. Cuando va, él lo acompaña y había 3 toboganes y la mamá estaba ahí pendiente del niño, igual que Bruce Wilkinson. Y cuando entra al primer tobogán, el niño sube las escaleras, alcanza a saludar a sus papás desde la parte superior del tobogán y se avienta. Todo iba muy bien. Así lo hizo con el primero y con el segundo. Pero cuando ya llegó al tercero, el niño estaba un poco, pues como atemorizado, ¿no? De seguir escalando esas escaleras para llegar hasta el tope. Y dice Bruce Wilkinson que lo volteaba a ver a su papá. Y su papá cuando veía que su hijo lo estaba queriendo contactar vía visual, se volteaba. Porque él quería ver qué hacía su hijo. Total que después de 2 o 3 intentos, el niño le grita y le dice, no, no puedo. Un niñito atrás, un jovencito iba atrás del niño, ya presionándolos, debes seguir subiendo, si no, bájate. Y Bruce Wilkinson dijo, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad que tan grande para decirle a mi hijo después de esta experiencia que así es con Dios. Llega un momento en la vida que estamos independientes, pero tenemos que darnos cuenta que necesitamos a Dios en todo y que podemos voltear a Él y que Él fielmente va a ir a apoyarnos. Esa vez ya hace esperar más al chico adolescente, se sube Bruce, lo sienta en sus piernas y los dos disfrutan de ese tobogán tremendo que era el más grande del parque.
Yo creo que cuando tenemos esa disposición y dependencia, esa humildad para necesitar a Dios en nuestra vida, Él va a venir y se va a aventar con nosotros y va a ser una experiencia, en lugar de aterradora, de mucha bendición. Este librito es recomendado por gente como Howard Hendricks. Él sí dice que oración de Javes es obligatoria y se atreve a recomendarlo como excelente. Y yo no sé cuántos conozcan el trabajo del hermano Howard, pero él es un profesor emérito del Seminario Ok, Teológico de Dallas y autor de un librazazazazo que se llama Enseñando para cambiar vidas, muy indicado para maestros de escuela dominical. Malas Noticias ya no se está editando, pero ok, quizá lo pueda conseguir la gente en PDF, pero es extraordinario. Pero este hermano tiene un peso, porque es director de un seminario teológico, pero no solo eso, tiene un corazón por Jesucristo y él dice, yo me atrevo a decir que este es un libro excelente y que tiene que leerlo todo cristiano. Además es un libro de 107 páginas. Sí es chiquito, es además de bolsillo, no es un tamaño regular. Por lo tanto, creo que sí estoy de acuerdo con el hermano Hendrix, con las distancias correspondientes de su conocimiento de la Biblia y de su trascendencia del hermano, pero sí obligado para ok, todo sí, claro. cristiano. Sí, yo también lo creo, que es un punto, qué interesante que en 2 versículos haya tanto, ¿no? Hasta ahorita llevamos esa persona ilustre, esa persona que busca superarse, es una persona, obviamente estamos hablando de las cosas de Dios, ¿no? Ser detallista con Dios, decía usted, Ajá, hermana, y dice el autor también. No, qué interesante ver, no perder los puntos que vamos tocando, ¿no? así es. Porque no es nada más pedir por pedir, pides y no recibes porque pides Pides mal, ¿no? mal, También ajá. lo dice la palabra de Dios para gastar en vuestros deleites. O sea, no se trata de ahorita de decir, híjole, encontramos ese mantra, como decía también, no se trata de eso. ¿Cómo le voy a pedir a Dios, bendíceme, ensánchame, que tu mano esté sobre mí y líbrame del mal, ¿no? Eso ya la hice, ¿no? Y voy a empezar a recibir todo. Hay que ser ilustres, hay que ser dedicados, hay que buscar a Dios cada mañana desde muy temprano, lo dice el salmista, bueno, David. Hay varios salmistas, lo dice David, ¿no? Que busquemos a Dios de mañana. Mm, Entonces, Javes era esa persona, o sea, ese ajá. es un requisito que debemos tener, buscar a Dios, orar, acercarnos al Dios de Israel y, por supuesto, sin miedo, pidamos su bendición y pidamos cosas grandes. Él pide ensancharse, ¿no? Y a lo mejor podríamos hablar no solamente de bendiciones económicas, de bendición, ensancha mi familia, Señor, el ministerio que ya me diste, ensánchalo, Señor, dame más de eso, pero ahí se da uno cuenta cuánta rodilla hay en lo que estoy pidiendo, ¿no? Cuánta comunión hay con Dios. Ujú. Entonces yo creo que primero, bueno, así empezó, hermana, hablando de la comunión con Dios, ¿no? Cuánta Sí, comunión tengo, ahora sí le pido su bendición y no me dejes, que tu mano vaya siempre conmigo. No encontré ahorita y por seguir la plática, pero léanse todo Eclesiastés, ajá, ajá. no cuesta mucho, ahí viene en Eclesiastés, eso sí recuerdo, esa mano de Dios no en vano trabaja y ha visto el predicador que es vanidad andar Oh, trabajando solamente por el dinero y por el dinero y en vano. Más vale, algo así dice, pan acompañado de la bendición de Dios, la mano de Dios que pide Javes, esté conmigo, ¿no? sí. Fíjese que este tema causó tanta impacto en los oyentes que su esposa se animó a escribir la oración de Javes para mujeres. Y también hay la opción de la oración de Javes para jóvenes. Y entonces aterriza para esos dos sectores más, el cristiano en general y aparte las mujeres y los jóvenes, cómo esta oración es una bendición. En el caso de la oración de Javes para mujeres, la hermana sí empezó a ver cómo su ministerio empezó a crecer tremendamente, porque su primer ministerio era en casa con sus hijos y lo fue desarrollando, pero crecieron y la hermana a la par estuvo trabajando y compartiendo no solo la oración de Javes, sino muchos secretos más de la palabra con otras mujeres en otras iglesias. Y ella relata ahí, pues, el ministerio de una mujer
primero está en la oración y segundo está en compartir lo que en esa oración se recibe. Y es muy bonito ver, anima mucho pues a las mujeres a empezar a orar de una forma consistente, regular, con convicción, mezclándole fe, yo insisto, para poder tener la bendición y la respuesta de Dios. Todo viene a su tiempo, Él es el que orquesta todo y Él va al frente de todos nosotros, pero yo creo que en el proceso sí está buscando gente dependiente de Él, que quiera hacer su voluntad y que anhele ir a más, no conformarse con lo que ya está haciendo, que de eso se trata, ensanchar el territorio. Exacto, exacto. Sí, a mí lo que me llamó también la atención de lo que leí, que Jabes era extranjero, o sea, Jabes no era de esa tierra, pues, o sea, y cómo vemos que también, ¿no? O sea, eres migrante y te atreviste a pedirle a Dios que te ensancharan tu tierra, cuando pues, tú sabías que no pertenecías ahí, y Dios en su voluntad se lo dio, o sea, ¿por qué? Porque también obviamente Jabes oró conforme a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, y dices, bueno, son tantas cosas, ¿no? También vi jurídicamente, hablando que dicen de Jabes, si hubiera existido en ese entonces un registro civil, o sea, hubiera podido haber ido a cambiarse su nombre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente el que te llamen dolor, 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 pero ¿qué fue? Que él aún así confió en Dios, él sabía que había un propósito en su vida y siguió adelante, ¿no? O sea, sí, me gustó mucho, de verdad que sí tuve la oportunidad de leer y dices, mira, es un hombre conforme a la voluntad de Dios, o sea, caminó, recibió, porque su corazón estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso Mira, me gustó mucho. ahorita voy a hacer un comentario porque me parece bien interesante el punto que estás tocando. Ayer tuvimos una reunión con un notario, ¿no? Y bueno, ahorita ya salió la abogada hablando de jurídicamente. Sí, sí. Pero me llama la atención porque ahorita ese notario nos platicaba que él cuando tuvo la intención de hacerse notario, pues él le apasionaba esto, pero los demás decían, oye, ¿tienes un papá notario, un tío, familiares? Y dicen, no, amigos o esto, pues no. Y que todos le decían, déjenlo, ¿no? Como diciendo, está chavo, Pobrecito. no lo va a lograr. No lo va a Pues, ¿cómo va a lograr llegar a ser notario si no tiene ni conocidos, ni palancas, ni consanguíneo le llaman, ¿no? Algo que le herede eso. Y pues bueno, le decían déjelo. Y él dijo, pues ok, sí, déjenme. Que no se pierda la vista de eso que mencionó Liliana, ¿no? De una persona que se atreve a pedirle a Dios, ¿no? Él, el notario, pues bueno, todo fue confiando en su propio bien, pero él se atrevió y dijo, pues sí voy a poder. Se dio cuenta que sí, muchos lo empezaban a rebasar y nos decía, y él decía, caray, pues sí, ya me empezaron a rebasar, como que sí tenían algo de razón, pero no bajó la guardia. Siguió y siguió, si lo llevo a Javes, él no bajó la guardia y dijo, dolor, sí me llamo así, pero yo sé quién es Dios. El notario, haciendo la comparación, confiaba en su estudio y demás, y al final lo logró. No se puede, pero bueno, no, a lo que voy es cuando nos atrevemos a luchar por algo, aunque las circunstancias, dolor, Javes, no son las adecuadas para ensancharme, para que la bendición de Dios esté conmigo, pero yo me atrevo porque sé a quién me estoy acercando. El notario confiaba en sus fuerzas, confiaba en Dios. Me viene a la mente también este chavito que le pega al gigante, que dice, tú vienes con muchas cosas, pero yo vengo en el nombre de Dios. Entonces, cuando pedimos, cuando sé a quién me acerco, sé hacia dónde voy y que lo voy a lograr. Y al final, y Dios le concedió lo que pidió, sobre lo que comentó Liliana, ¿no? Se atrevió a pedirle a ese Dios grande, confió en que ese Dios grande le iba a dar y efectivamente Dios le concedió, porque así es Dios. Es una persona en la que podemos confiar. Él nos va a responder, Él nos ha hecho promesas y también las sabe cumplir, a pesar de nuestra infidelidad. A pesar de nuestra infidelidad, amó Dios al mundo y envió a su Hijo para que las promesas que Él hizo se pudieran cumplir hoy en nuestros días, ¿no? Así es. Sí, yo
coincido, el calificativo de atrevido le va muy bien Muy a bien. este personaje ilustre. Yo creo que por eso era ilustre también. Claro. Si gustan podemos ir terminando. Yo quisiera cerrar con una reflexión acerca de la oración verdadera en su expresión más elevada. Revela un alma que está sedienta, pero solo de Dios. Esa es la oración verdadera. Cuando digo, es un desierto mi alma y necesito que alguien como Dios venga a saciar esa sed, venga a humectar, a regar esta tierra seca y a sacar lo que tenga que sacar, pero dejar algo fácil de moldear en sus manos, esa tierra de mi corazón, de mi alma, que sea fácil para presentarse una vasija digna, ¿no? Que es el trabajo también como alfarero. Así que yo creo que tenemos todavía mucho más que aprender acerca de la oración, de Javes, pero ya les dejamos ahí la espinita clavada para que revisen los libros y bueno, si se es joven, la oración de Javes para jóvenes, si se Claro. es mujer, hay la opción de mujeres. Sí recomiendo que antes de aquello, sí lean la base, que es la oración de Claro. Javes a secas. ¿Cuántos tendrá de cada uno, hermana, en Maranata Lindavista? Varias copias, si Ok. no las Sí, conseguimos. no hay Pues listo, problema. vayan, háblenle a la hermana, de verdad, yo digo, enviando vida, de verdad, ama a Librerías Maranata. Gracias. Tenemos el gusto de conocer de cerca a la hermana Nancy y de verdad siempre les recomendará buenos libros. Esperamos que estas pláticas sigan Sí, para poder gracias. seguir recomendando más libros y la oración de Javes, de verdad. Ya había escuchado por ahí, yo nunca me había detenido a estudiarla, soy honesto. Alguna vez Efraín de Sociedad Bíblica también me mencionó acerca de la oración de Javes, pero no me detuve a estudiarla y ahora sí me detuve. Dos versículos bastante edificantes para esto y el alto que se hace en esas genealogías para mencionar a un nombre. Y quisiera cerrar dejando esos puntos claros. Ser personas interesadas en Dios, buscarle, dirigir una vida de oración, de comunión con Dios, importante. No tengas miedo en pedir la bendición de Dios. Él está atento, lo leímos en el Salmo 115, está listo para bendecirnos. No importa cómo le estés pasando, si las cosas son difíciles, si alguien puede ayudarnos en esos momentos difíciles, ese es Dios, ¿no? Entonces pidámoslo, la bendición de Dios, ensanchar el territorio, que la mano de Dios lo siga, que no lo deje solo, que la bendición venga acompañada de la mano de Dios, así pídeselo también, que la bendición que estás pidiendo para tu ministerio, para tus hijos, para tu familia, pide que esté seguida y guarda, que así sea, tú también tienes esa responsabilidad de Así es. guardar los estatutos que Dios nos ha dado, ser obedientes para que la mano de Dios esté con nosotros y que no nos deje caer en el mal, ¿no? Esos son como que los puntos clave de la Así es. oración de Javes, Sí, hermano. ¿no? Sí. ¿Tienes algo tú, Ana? Pues sí, yo quisiera cerrar que si estás pasando por alguna situación que luego te llaman fracasado, te llaman derrotado, depresivo, que vives angustiado, no te preocupes, sabes que tenemos a un Dios grande y poderoso y Él te llama exitoso, Él te llama bendecido, te llama su hijo y que en Él tenemos bendición, su mano poderosa está sobre nosotros porque la gloria postrera es mayor que la primera. Así Y yo con eso cierro, de que confiemos en Dios, confiemos y nos acerquemos y seamos como Javes, esa persona que se atrevió, seamos atrevidos con Dios Sí. y Dios cumple en su momento. Pues muchas gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en Enviando Vida. Gracias por sus vidas, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Y aquí estamos una vez más con la hermana Nancy Muñoz de Librerías Maranata Linda Vista, por favor. Si quieren ir a esa librería, es una librería muy bonita, de verdad. Se siente la presencia de Dios. Hay muchos materiales muy recomendables que pueden adquirir y a nosotros eso nos interesa, que lleven la palabra de Dios a sus hogares, auditorio. Gracias por escucharnos y
tú? ¿Listo? No, librerías maravillosas. De ahí se pasan a comer un pozole a Casa Toño, que está en la plaza. Yo sé que también gusta ir a la librería, veo Biblias, veo libros y después me voy a comer ahí. Un pozolito. Encuentran todo. Perdón, me salí del tema, siempre salgo con algo que está fuera del tema. Y hermana Nancy, nada más si nos repite el nombre del libro para quienes nos escuchan, que tomen nota. Con mucho gusto, La oración de Jabes de Bruce Wilkinson pertenece a la serie de Favoritos, una serie que Unilit, la editorial, ha sacado en formato bolsillo para hacerlo más accesible. 107 pesos, 107 páginas. Ah, bien, a peso la página. A peso la página nos viene quedando y muy recomendable para todo cristiano. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Queremos Gracias. hacer un mejor trabajo y gracias por dejarnos llegar a otra audiencia, a otro público. Estamos dentro de Plaza Lindavista, en Montevideo y Politécnico, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, con mucho gusto de recibirles de 11 a 8 de lunes a sábado. Ok, perfecto. Mil bendiciones. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.